Dice la palabra del Señor que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, esto es poder de Dios. La cruz, sin duda alguna, ha sido el símbolo del cristianismo por excelencia, porque en ella murió el Hijo de Dios, pero resucitó al tercer día. Él no se quedó ahí en la cruz. La cruz era conocida como el símbolo de maldición romana. Era allí en la cruz donde era usado para matar a los reos y grandes criminales. Era un madero de tormento. Pero Cristo convirtió, aleluya, un símbolo de maldición en símbolo de vida y de resurrección. En la cruz, aleluya, Cristo llevó el pecado de toda la humanidad. Y Cristo otorgó el perdón a todos los hombres, a todos aquellos que creen en Él. Tal sería la relevancia y el significado de la cruz que el mismo Pedro luchó con su verdugo y le dijo: no me es lícito, no me siento lícito de yo morir como mi maestro. Y pidió que los crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Fue en el siglo IV que Constantino abolió la crucifixión en el Imperio Romano. Pero la cruz, aquella que era un símbolo de maldición, se ha convertido en el símbolo de sanidad espiritual. El mundo la ha convertido en el símbolo de la sanidad médica. Podemos ver la cruz ahora en las ambulancias, en la farmacia, en las Cruz Rojas, en los botiquines de seguridad. La cruz es el símbolo de la salvación de Cristo. Pero también la cruz es la vida del cristiano que predica este evangelio para salvación. Aquellos que crean en Cristo Jesús, aquellos que crean en la cruz, pueden recibir salvación a través del sacrificio. Aquellos que ponen su confianza en el Señor, que ponen su fe en Cristo Jesús. Los frutos de la cruz son la salvación. Y creo que la iglesia en este tiempo tiene que volver a predicar a la cruz. Tiene que volver a predicar de la cruz. Es necesario que día tras día nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigamos el camino. Sigamos la meta. El objetivo de nuestra vida es permanecer en la cruz. ¿Sabía que el enemigo trató en diferentes ocasiones de que Cristo bajara de la cruz? Y le dijo: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y mientras él estaba en la cruz, la gente se burlaba de él. Y decía: médico, tú que sanaste a otros, sánate a ti mismo. Y quería que se bajaran de la cruz. Pero él no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Porque en la cruz fue llevado todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Él fue el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y era necesario de que Él fuese a la cruz. Y era necesario de que Él recibiese la corona de espina. Porque se recuerda que el primer Adán pecó. Y que la tierra fue maldita por su desobediencia. Y que la tierra comenzó a dar caldo y espina. Ahora a Cristo le ponen una corona de espina
Aleluya. Y Cristo llevó en la cruz también la maldición del hombre. Y ahora a través de Él tenemos acceso a poder entrar a la presencia de Dios. Y ahora a través de Él somos reconciliados con Dios. Y ahora a través de Él tenemos la herencia, tenemos la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero todo esto fue a precio de sangre, con sacrificio, con tormento y con dolor. Quien debería haber muerto en la cruz era Alvin Silvestre. Quien debería haber muerto en la cruz era tú y yo, porque nosotros somos pecados, somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Pero él era santo, es santo, puro, sin mancha. En él no se encontró pecado, pero murió como un pecador. Para pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Para pagar las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestra rebelión. Pero hubieron varias consecuencias que se manifestaron ahí en la cruz, que nos dieron acceso a tener, aleluya, bendición, a tener herencia. En la cruz se rasgó el velo. Ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Ese velo que se encontraba en el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y en la vestidura tenía que llevar una soga. Y en su vestimenta llevaba en los bordes de su vestimenta unas campanas. Que cuando el sumo sacerdote entraba, si no estaba preparado para estar ahí, porque había que santificarse para entrar a la presencia de Dios. Si las campanas dejaban de sonar, tenían que alarlo por la soga, porque el hombre había muerto. Porque Dios es santo y habita en la santidad. Y había un velo en el lugar santísimo que nos separaba de la presencia de Dios. Pero ahí en la cruz el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso a poder entrar a la presencia de Dios. Y ahora puedes levantar la mano y ahora puede entrar y no necesita que nadie más te entre, porque ahora Él en la cruz nos ha preparado a nosotros como templo de Dios viviente. Aleluya. Y nosotros somos el templo de Dios. Ya no hay separación. Se rompió el velo. En la cruz los sepulcros fueron abiertos. Aleluya. El centurión clamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En la cruz su sangre fue derramada al pie de la cruz. Un manantial fue abierto de vida expiatoria para el pecado de todos aquellos que lo reciben. De todos aquellos que lo reciben como su Salvador. Hoy podemos predicar salvación. Podemos predicar vida eterna porque Él fue a la cruz y Él resucitó. La tumba está vacía. Ahí en la cruz vidas fueron cambiadas. Ahí en la cruz Él murió, pero hubieron nuevos nacimientos. Ahí en la cruz, por la cruz, muchos hoy somos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Cristo fue levantado en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, que es el símbolo de la ley. En la cruz los pies y las manos fueron clavados, inmovilizados. Y este es el significado de la cruz. Quedar imposibilitado para no hacer nosotros nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. La cruz es negarnos a nosotros mismos.
Si nuestros pies están clavados en la cruz, no podemos ir donde queremos. Del mismo modo, si nuestras manos están clavadas en la cruz, no podemos hacer lo que queremos, ni podemos protegernos, ni podemos defendernos, no podemos hacer nada. Estamos a merced de Dios, a la anulación total del yo. Por eso el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vivo para hacer la voluntad del Hijo de Dios. Tienes que regresar a la cruz. Tus manos tienen que estar clavadas en la cruz. Tus pies tienen que estar clavados en la cruz. Tienes que estar imposibilitados al yo y comenzar a hacer la voluntad del Eterno. La pregunta es: ¿tomaremos nuestra cruz para seguir al Maestro? La pregunta es: ¿compartiremos su yugo? ¿Nos negaremos a nosotros mismos y seguiremos? ¿O vamos a retroceder de la cruz? No hay evangelio sin sacrificio. No hay evangelio sin negación. No hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin un precio a pagar, que es la negación de nosotros mismos, que es la negación a mi voluntad, que es la negación a mi deseo. Porque alguien pagó el precio por mí. Y ya yo no hago lo que quiero, porque yo estoy clavado en la cruz. Yo estoy clavado en la cruz. Hay muchos que en la antigüedad, y en el día de hoy también es lo mismo, han retrocedido para no recibir persecución por causa de la cruz de Cristo. Pablo dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. No voy a retroceder. No voy a cortar la cruz. Voy a negarme a mí mismo y seguiré el camino, porque sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay beneficio. Sin cruz no hay bendición. Y yo no sé si usted ha escuchado la anécdota de dos hombres que tenían que comenzar a llegar de un punto hasta otro, una competencia. Pero cada uno de ellos llevaba una cruz. Y el punto era que cada uno de ellos tenía que llevar la cruz a la meta. Y ellos con esta cruz arrastrando, hubo uno de ellos que comenzó a cortar la cruz porque era muy pesada. Él dijo: me dieron la cruz para llegar a la meta, no me dijeron que no podía cortarle. Comenzó a cortar la cruz porque era pesada. Y seguía cortando la cruz porque era pesada. Pero había uno de ellos que seguía caminando con su cruz. Y al llegar a un momento determinado, había una separación de dos montañas. Aquel que había cortado la cruz no pudo pasar hacia el otro lado, porque la cruz era el puente para cruzar al otro lado de la montaña. Pero aquel que había cargado su cruz completa como lo había recibido, pudo cruzar y pudo llegar a la meta. No hay meta sin cruz. No hay evangelio sin cruz.
No hay bendición sin cruz. Y es necesario que tome tu cruz todos los días y comience a negarte a ti mismo y comience a seguir a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreo 12:2. Muchos hoy están en el suelo porque han puesto su mirada en los hombres. Muchos hoy están en el suelo porque han puesto su mirada en las cosas materiales. Porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. Pero muchos nos hemos mantenido de pie porque hemos puesto la mirada en la cruz y seguiremos caminando. Yo voy a seguir en la cruz. Yo voy a seguir cargando mi cruz. Yo voy a seguir negándome a mí mismo porque yo quiero llegar a la meta. ¿Está dispuesto a seguir cargando con la cruz? ¿O está dispuesto a retroceder? 7 eventos que ocurren en la cruz del Calvario. Jesucristo firma con su sangre el nuevo pacto y nos salva, clavando en la cruz el acta que nos condenaba, el acta de los decretos que nos condenaba. El cristiano firma con la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ha firmado usted este contrato? Número 2. Jesucristo paga el pecado del mundo, reconciliándonos con Dios por la fe en el llamado ministerio de la reconciliación, que fuimos llamados para reconciliarnos los unos con los otros y reconciliarnos con Dios. Número 3. Jesucristo cumple la profecía en la obra en la cruz como Mesías sufriente de Isaías capítulo 53. Número 4. Jesucristo muestra el amor de Dios por el hombre pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. En la cruz Jesucristo derrota al diablo y a la muerte. Él resucitó al tercer día. La tumba está vacía. En la cruz Cristo nos entrega la victoria y vida eterna. Cristo nos muestra un camino y nos enseña el camino de la negación, negarnos a nosotros mismos y a morir por Cristo y por la iglesia si es necesario. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que llevar la cruz de Cristo. El fruto es la resurrección de los muertos. Los justos serán levantados para vida eterna, y los malos y pecadores injustos para el castigo eterno. Jesucristo abrió el paraíso para nosotros, los hombres redimidos por su sangre. Tenemos que regresar al principio. Tenemos que regresar al génesis de la vida. Tenemos que acceder al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Tenemos que volver a los brazos del Padre. Jesús es el postre Adán, y en la cruz pagó el precio para que hoy nosotros seamos reconciliados con Dios. Hago el llamado en esta mañana. Aquellos que están apartados y separados de Dios, necesita volver.
necesita acceder al árbol de la vida que se llama Cristo Jesús. Necesita volver a los brazos del Padre. Necesita volver a clavar tus manos y tus pies a la cruz. Necesita negarte a ti mismo y entregarle tu vida por completo al Señor. Si en esta mañana quieres reconciliarte con Dios, ahí mismo comienza a confesar la oración de fe y reconcíliate con tu Señor. Reconcíliate con tu Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor, haga efecto en la mente y en el corazón. Señor, que en nuestra vida haya una negación a nosotros mismos, a nuestro deseo y nuestra voluntad. Señor, yo me rindo por completo a ti. Yo regreso a la cruz. Aleluya. Aleluya. Santo. La presencia del Señor está fluyendo en esta mañana. Aleluya. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Aleluya. Aleluya. Qué linda presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos. Te necesitamos. Aleluya. Te necesitamos. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Yo tomo mi cruz y te sigo. Yo me niego a mí mismo y te sigo. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito. ¿Por qué Cristo va a la cruz? Cristo va a la cruz para ganar el reino. Como príncipe. Como el heredero. Como el príncipe de paz. Se muestra como Dios fuerte. Como Padre eterno. En la cruz, Cristo muestra públicamente que Él tiene el derecho de llevar el trono, el Hijo de David, reino eterno. La cruz está la obra redentora, el nuevo pacto en su sangre. Él es el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Alabanza al Rey de Reyes. Alabanza al Rey de Reyes. Señor de señores. El Todopoderoso.